Clase número uno, números reales. A continuación vamos a describir cómo se comportan el complejo y vasto eh, conjunto de los números reales, ¿no? Entonces vamos a comenzar a introducir un poco qué son los números reales. Bueno, los números reales son todos aquellos números que existen. ¿Y qué quiero decir con eso? Que nos sirven en el mundo real para trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, estos números básicamente son todo, ¿de acuerdo? Entonces, aquellos números que competen, pues vamos a analizarlo desde la siguiente perspectiva. Al paso del tiempo, los números fueron cambiando. Estos números empezaron con los números naturales, ¿de acuerdo? Entonces, los números naturales fueron aquel conjunto que nos servía para contar objetos físicos reales, ¿no? De hecho, de ahí viene la abstracción. Un número es todo aquel valor que existe meramente imaginario, ¿no? Lo podemos llamar como un ente abstracto. Los números son entes abstractos hasta que le quitamos esa parte. ¿Y cómo lo hacemos? Pues asignándoselo a una cosa. ¿Y cómo se lo asignamos? Bueno, diciendo que son cinco lápiz, cinco personas, este, tres celulares, etcétera, ¿no? De esa manera es como le quitamos la abstracción a los números, identificándolos con objetos o con materiales, con personas, cualquier asignación, ¿de acuerdo? Entonces todos estos números nos sirvieron para contar. ¿Y estos números desde dónde abarcaban? Bueno, si el conjunto de los números naturales era igual, esta es notación de conjunto cuando se ponen corchetes, era igual a uno, 2, 3 y hasta infinito, ¿no? Entonces, los puntos suspensivos son para denotar que se van hasta infinito, ¿no? Entonces, estos números básicamente nos servían para contar, pero si se dan cuenta, aquí no existe un valor muy importante y este valor es el cero, ¿de acuerdo? Entonces, el cero empezaron a notar que debía de existir, por ejemplo, aquel conjunto vacío, ¿de acuerdo? Es decir, que no existe alguna cantidad asignable, es decir, cero personas, cero alumnos, cero laptops, cero líneas de producción, cero materiales, cero, etcétera, ¿no? Entonces, para revisar y concluir un conjunto más completo se definieron los números enteros. Entonces, ¿qué características tenían los enteros? Bueno, pues los números enteros se podían constituir de los números naturales más aquellos números naturales negativos. Es decir, aquí se fue o fueron útiles para definir la resta, ¿de acuerdo? Entonces, los números enteros servían para restar, para describir cosas opuestas, ¿de acuerdo? Entonces, esto fue la ventaja, encontrar la resta de números. Eso fue básicamente para lo que sirvieron, ¿no? Entonces, aquí qué podemos decir, bueno, existen cantidades negativas, menos 5 newtons, que es fuerza, recuerden, menos 18 joules, y los joules son unidad de energía, 10 pascales, etcétera. Entonces, nótese que aquí comenzaron a servir los números para describir estas características, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, el conjunto de los números enteros se describe con una z, ¿de acuerdo? Entonces, ahora va desde menos infinito, entonces voy a poner puntos suspensivos, y esto va desde 1, vamos a poner que va desde menos 3, menos 2, menos 3, menos 2, coma 0, nótese que ahí incluimos el 0 y hasta infinito, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esos son los números enteros. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ahora queremos encontrar otras propiedades o queremos avanzar en nuestro conocimiento?
Nuestro conocimiento se limita en base a la cantidad de números que tenemos para trabajar, ¿no? Entonces, para ello se definieron otro conjunto de números. Este conjunto de números fueron los racionales, ¿de acuerdo? Entonces, encontraron otro conjunto que son los racionales, ¿de acuerdo? Y el conjunto de los números racionales, pues básicamente nos sirvió para definir la división, ¿de acuerdo? ¿Qué significa algo que sea racional? Bueno, que esto esté relacionado a algún concepto que identifique aquello periódico o aquello que se desmorona o que aquello que se raciona, ¿no? Entonces, los números racionales son aquellos que se expresan con decimales, ¿de acuerdo? Entonces, nótese que aquí hemos expresado ahora un nuevo conjunto que nos sirve para definir la división. ¿Y cómo se define la división? Bueno, la división se define como un número A entre un número B, ¿de acuerdo? Eso es básicamente lo que es la división. Entonces, nosotros podemos tener que un número racional es un medio, 5 cuartos, 10 tercios, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera es como se describen los números racionales. Y aquí es donde encontramos los decimales, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque de esta manera se definen unidades de medida, ¿de acuerdo? Entonces, por eso que se describen de esta manera. Entonces, el símbolo para los racionales es la letra Q, ¿de acuerdo? Y esto cambia, entonces, la definición es la siguiente, es el conjunto de todos los números de la forma A entre B, ¿de acuerdo? Y aquí introducimos un concepto muy interesante. ¿Qué significará eso de un número entre A? Un número A entre B. Pues bueno, aquí tenemos que poner una restricción. B, el número B, siempre debe de ser diferente de 0. ¿Por qué siempre debe ser diferente de 0? Porque recuerden que dividir por 0 no está definido. Entonces, necesariamente b tiene que ser diferente de 0, ¿no? Porque no tiene sentido hacer 10 entre 0, 15 entre 0, 20 entre 0, 2 entre 0, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera son los números, todos los conjuntos de números que existen. Obviamente hay más, pero con estos son básicamente los conjuntos principales. Entonces, vamos a continuar con nuestro análisis. Entonces, nuestro análisis nos está diciendo que un número racional es de esta forma. ¿Se dan cuenta? Aquí viene descrito todas las funciones de cada uno de los números. Pero estos números que acabamos de analizar nos permiten describir algo muy importante. ¿Y qué es lo que vamos a escribir? Bueno, se dan cuenta, los números reales son el conjunto total de todos los números con los que se encuentra disponible el universo, vamos a llamarlo de esta manera, para trabajar. Es decir, las matemáticas, la física, la química, la biología, todas las ramas no podrían existir si no tendremos alguna unidad o algún conjunto que nos ayude a trabajar. ¿Y cómo podemos llamarlo? Bueno, pues se le llamó números reales. ¿Se dan cuenta? Los números reales son el conjunto total, es decir, que los números reales son todo, todo lo que existe, ¿de acuerdo? Se dan cuenta, aquí tenemos los números racionales, los enteros y los enteros negativos o enteros positivos e incluyendo al cero, ¿no? ¿Y cuáles son los enteros positivos? Si se dan cuenta, los enteros positivos son los naturales, ¿no? Entonces, de esta manera es como se logró describir el comportamiento de estos sistemas, ¿no? Pero existe otro conjunto todavía más completo, que es el que describiremos en la siguiente unidad, ¿no? Que se conoce como números complejos. ¿Por qué existe? Recuerden que si no tenemos números no se puede trabajar, por lo tanto fue necesario inventar un nuevo conjunto. Y este nuevo conjunto se le denominó números complejos, ¿de acuerdo? Entonces,
Estas son las propiedades de los números reales. Las propiedades de los números reales es que yo puedo definir la suma, es decir, que el orden en que yo sume dos números reales como a más b es indistinto. Esto será igual a b más a. También por otra parte tendremos la propiedad asociativa. Esta nos dice que sería a más y yo voy a asociar b más c. Estas propiedades son muy útiles. ¿Por qué? Porque podemos definir características importantes y asimismo que evolucionen para resolver ecuaciones más complejas, ¿no? Entonces, 0 es la entidad aditiva. ¿Y qué quiere decir con esto? Bueno, que si yo le sumo 0 a cualquier número real, pues este me va a dar el mismo número. Y igualmente, tiene que existir su inverso aditivo. ¿Qué quiere decir con ello? Bueno, que a más menos a, es decir, a menos su inverso, es siempre el equivalente al número 0. ¿De acuerdo? Pasamos con otras propiedades. La multiplicación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la multiplicación es conmutativa. Y esto viene de conmutar, es decir, de intercambiar. Entonces, el orden en que se multipliquen estos factores no altera el resultado, ¿no? Entonces, el siguiente, la multiplicación también es asociativa. Entonces, A por B por C es igual a que si yo multiplicara A por B por C. Estos asociados, ¿no? Recuerden la jerarquía de las operaciones y de los paréntesis. Muy bien. También tenemos la identidad multiplicativa. ¿Y esto qué quiere decir? Que el 1 es el elemento neutro. ¿Qué quiere decir esto? Que yo si multiplico a cualquier número real por 1, este siempre nos va a dar el número. E igualmente, si yo multiplico a por 0, es decir, un número real por 0, esto siempre me va a dar 0. Y aquí es donde entran los números racionales. ¿Se dan cuenta? Aquí se definió. Si a es diferente de 0, 1 entre a es el inverso multiplicativo o recíproco. De aquí viene toda la definición de la división, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se dan cuenta? A por 1 entre a, este a se cancela con el a de abajo, esto siempre va a ser 1 o la unidad. Por otra parte, esto nos está describiendo que la multiplicación es distributiva. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que es distributiva sobre la adición. No es distributiva sobre la multiplicación, porque recuerden la jerarquía de operaciones. Entonces, en este caso, yo puedo decir que A por B más C es igual a A por B más AC. E igualmente, si ahora yo empiezo a asociar de la manera siguiente, A más B por C, esto sería A por C más B por C. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo de arriba. Recuerden que el orden de los factores pues no altera el resultado, ¿no? Entonces, estas son las características más importantes y de introducción para este curso. Esto se le conoce como teoría de números, ¿no? Entonces, vamos a analizar las siguientes propiedades. Las leyes de los signos, que es algo muy importante. Menos por menos siempre da más. Menos por más siempre da menos, ¿de acuerdo? Menos por menos da más. Y menos 1 por A da menos A. Entonces, aquí estamos ilustrando la propiedad siguiente. Cuando multiplicamos dos números con signos distintos, el resultado siempre será negativo. ¿De acuerdo? Se establece este enunciado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si multiplicamos dos números con signos distintos, el resultado siempre es negativo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que menos por más es igual a menos, ¿de acuerdo? E igualmente, bueno, no me permite escribirlo como texto, pero creo que se entiende, ¿no? Bueno, vamos a anotarlo aquí. Entonces, menos por por más es igual a menos, ¿de acuerdo? E igualmente, más por menos es igual a menos, ¿de acuerdo? Eso es lo que establece.
Signos distintos siempre da menos. ¿Y cuál será el otro caso? Esto se cumple para la división también. Entonces, cuando multiplicamos o dividimos, siempre se cumple, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál será el otro caso? El otro caso es que cuando multiplicamos signos iguales, dos números con signos iguales, el resultado siempre es positivo. Aquí es donde se resume todas estas propiedades de las leyes de los signos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si multiplicamos menos por menos, da más. Entonces, en este caso sería 3. Menos 2 por 3, esto sería, se dan cuenta como que factorizó el signo negativo. Hizo lo siguiente, 2 por 3 es igual a menos 6, y este 2 por menos 3 es igual a menos 6, ¿no? Aquí está lo que comentábamos, signos distintos da un resultado negativo. Signos iguales da un resultado positivo. Eso es lo que básicamente son las leyes de los signos, ¿de acuerdo? Entonces termina la primera clase. Si hay alguna duda, no se confíen, escríbanme y los atenderé a la brevedad, ¿de acuerdo? Entonces estos archivos se los comparto y hasta pronto.